para presentar proyecto de decreto que adiciona un párrafo tercero al artículo 12 de la Ley Orgánica del Congreso General. Gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, honorables miembros de la mesa directiva, con su venia. Se dice que los recintos parlamentarios de México constituyen un manifiesto de la historia de nuestro país, ligados a viejos y nuevos edificios, casonas de adobe, iglesias y teatros. El acontecer legislativo del país ha ido plasmando a su paso parte de la vida nacional. En ellos se ha debatido y escrito en buena medida la historia y vida pública de la nación. Discusiones y debates que en la historia intranquila de nuestra patria no siempre se dieron en un marco de civilidad. Aunque también es dable decirlo que independientemente de los tiempos, lo cierto es que un parlamento no necesariamente puede dejar de sufrir discusiones acaloradas, arrebatos o desatamiento de pasiones, pues la política, las cuestiones de gobierno y los debates ideológicos de repente así lo exigen. Pero lo que no es dable es el desbordamiento de los cauces y perder el orden que a su vez impida las resoluciones colegiadas. Tal vez por eso, en los salones del Pleno del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, los ciudadanos legisladores tienen absolutamente prohibido el ingresar armados. Pero, yendo más allá, la interrogante sería: ¿por qué el salón de sesiones habría lugar a las armas? El salón del Pleno es un espacio delicado, notable, emblemático, simbólico. Se trata de la máxima tribuna del país. Aquí se viene a debatir, a tomar decisiones, y no puede haber mayor orden que el de la misma Asamblea y su mesa directiva. Ningún poder, de hecho ni de derecho, puede interrumpirlo. Aquí debe de imperar la razón, el diálogo, el debate con derecho a disentir de las opiniones de los demás. Por ello, si la fuerza de la principal tribuna está en esa tónica, las armas es lo último que se le asemeja. Razones hay muchas. Así también podemos hablar de la inviolabilidad de los recintos parlamentarios, de la autonomía del poder legislativo, del orden y de la seguridad de las personas. Lo cierto es que cualquier argumento indica que en los salones del Pleno no hay cabida para las armas. Paradójicamente, considero que al interior de estos muros podremos discutir cualquier tema, incluso el mismo uso de las armas, cuando curiosamente no es el lugar apropiado para ellas. En ese tenor, es la propuesta que me permito traer a consideración de esta honorable Asamblea, que consiste en adicionar un párrafo al artículo 12 de la Ley Orgánica que rige este poder, para insertar en su texto la prohibición expresa de personas armadas en el salón de sesiones. Propuesta congruente además con el trato respetuoso que se debe otorgar al espacio más notable del recinto parlamentario, en el cual se insiste: ninguna fuerza o individuo puede inferir en él, ni por la fuerza misma del derecho, ni el de los hechos. Es cuanto, senador presidente, solicito amablemente se inserte el texto íntegro de la presente iniciativa en el diálogo de los debates. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Casillas. Así se hará la inserción completa en el diario de los debates. Se turna a las Comisiones Unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Estudios Legislativos. Se recibió de la senadora Laura Angélica Rojas Hernández, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, un proyecto de decreto por el que se adiciona el quinto párrafo a la fracción cuarta del artículo 71 constitucional, que se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos primera. Tiene ahora el uso de la tribuna el senador Ángel Benjamín Robles Montoya, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional, la ley orgánica de la Administración Pública Federal y la ley de petróleos mexicanos. Muchas gracias,
Senador presidente, con su permiso y el permiso de las compañeras y compañeros senadores, haré un resumen de la propuesta que vengo a someter a consideración de todos ustedes. En la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional no se determinan cuáles deben ser los principios rectores que deben observarse para garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos, ni qué medidas presupuestales debiesen considerarse para garantizar dicha seguridad. Peor aún, el esquema actual bajo el cual se opera la Estrategia Nacional de Energía, cuyo fundamento jurídico es el último párrafo de la fracción sexta del artículo 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y que dispone que el Ejecutivo Federal debe enviar al Congreso de la Unión para su ratificación en un máximo de 30 días hábiles la Estrategia Nacional de Energía con un horizonte de 15 años, nos pone en la posición vulnerable de que cada año se redefinan los criterios de seguridad energética. Tenemos entonces que estamos a merced de lo que cada año el Ejecutivo considere o no quiera considerar para garantizar la seguridad energética del país. Esta afirmación se refuerza por el hecho de que el artículo 49 de la sección segunda, correspondiente al presupuesto de la Ley de Petróleos Mexicanos, no exista referencia a ningún tipo de principio rector que señale que el presupuesto de Petróleos Mexicanos debe formularse considerando medidas que permitan garantizar la seguridad energética del país. La propia Estrategia Nacional de Energía 2012 nos muestra con toda crudeza cómo la ausencia de principios rectores de seguridad energética está poniendo en riesgo la viabilidad del Estado mexicano, ya que no debemos perder de vista que los recursos por hidrocarburos constituyen la tercera parte de todos los ingresos del gobierno federal. Del 2007 al 2011, el ingreso del petróleo sumó 4.9 billones de pesos, todos ellos entregados al fisco, y agregando la proyección para concluir este 2012, la aportación de Pemex sería durante todo el sexenio superior a los 6 billones de pesos. A pesar de toda esta riqueza que aporta Pemex, su deuda se elevó en la presente administración 325%, llegando al 30 de septiembre del 2012 a 1.846.000 millones de pesos. Lo más lamentable de esta situación es que, de acuerdo con los reportes de la Auditoría Superior de la Federación, los ingresos por excedentes petroleros durante los últimos 8 años superan el 1.200.000 millones de pesos, y el 72% de estos recursos se destinó a ampliaciones presupuestales de dependencias federales y entidades federativas que lo emplearon principalmente en gasto corriente. Compañeras y compañeros, para garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos, debemos dar un giro a la aplicación de los excedentes petroleros de Pemex, destinándolo tanto a sanear las finanzas de la paraestatal como al desarrollo de infraestructura en diversas áreas. De 1998 al 2009, por ejemplo, las ventas de gasolina automotriz crecieron a ritmos de 4.5% anual, ya que la demanda total de petrolíferos evolucionó en los últimos 10 años con un incremento en el consumo de gasolinas, el cual pasó de 35% al 54% del total. Durante este periodo, las inversiones en el Sistema Nacional de Refinación lograron incrementar ligeramente la capacidad de producción de gasolinas. Sin embargo, este aumento en la capacidad de producción ha sido mucho menor al crecimiento en la demanda, lo que ha generado una marcada desalineación entre el barril demandado y la capacidad de producción. Atender esta demanda ha requerido complementar la producción nacional con importaciones crecientes a costos muy altos.
Por ejemplo, el total del subsidio a la importación de gasolinas del 2006 al 2012, registrado presupuestalmente como la fracción 1 del artículo 2A del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios, alcanzó en la realidad los 618.203 millones de pesos, cuando lo que estaba programado para gastarse en este subsidio era de 117.876 millones de pesos. Las fluctuaciones del precio de la gasolina en el mercado internacional causó que se gastaran 500.327 millones de pesos más. De igual forma, el intento de aminorar el impacto presupuestal que significa el subsidio a la gasolina ha causado que los llamados gasolinazos se cobraran a los consumidores finales en una cantidad de 80.136 millones de pesos durante el periodo 2008-2012. Es inadmisible, compañeras y compañeros, que en un país con la riqueza petrolera que tiene México existan partidas presupuestales destinadas a comprar gasolinas en el extranjero. Lo anterior refleja que hemos fallado al crear un sistema de producción autosuficiente, eficiente y flexible de petrolíferos y petroquímicos para asegurar el suministro al menor costo posible. Compañeras y compañeros, la autosuficiencia en la producción de combustibles y su capacidad de suministro es de prioridad estratégica y de seguridad para el país, ya que el impacto directo se reflejaría en el índice nacional de precios al consumidor, lo que permitiría tener un país más competitivo. Es, por lo tanto, imperativo impulsar la inversión eficiente en infraestructura para la producción y distribución de petrolíferos y petroquímicos. Y es por lo anteriormente expuesto que presentamos a ustedes, detallado ampliamente en la Gaceta Parlamentaria, ante esta soberanía, una iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas leyes con el propósito de garantizar la seguridad energética del país en materia de hidrocarburos. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, señor senador Robles Montoya. Se turna a las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Segunda. Tiene el uso de la tribuna el senador Arturo Zamora Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto que reforma el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Código Penal Federal, y proyecto de decreto por el que se reforma la fracción primera del artículo 76 constitucional. Gracias, presidente y mesa directiva. Senadoras y senadores, el día de hoy presento un par de iniciativas que me parecen importantes. Una de ellas tiene que ver precisamente con facultades que tiene el Senado de la República en materia de relaciones exteriores. Nuestra Carta Magna confiere al Congreso la facultad de aprobar leyes que regulan la celebración de tratados, el servicio exterior mexicano, la migración y la nacionalidad. Y le confiere además la atribución de autorizar al Ejecutivo para ausentarse del territorio nacional, así como para autorizar a los ciudadanos mexicanos la aceptación de condecoraciones o empleos de gobiernos extranjeros. La atribución para analizar la política exterior fue adicionada en la Constitución General de la República en 1977, al considerar que esta nueva atribución resultaría congruente con la naturaleza de la representación que ejerce el Senado y que le confiere la intervención en los asuntos que involucran a la Federación en su conjunto. Los artículos 43 y 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano disponen la obligación de los jefes de misión, así como de los jefes de oficinas consulares, de mantener informada a la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre el desempeño de sus funciones. No obstante, no existe obligación alguna de rendir cuentas del ejercicio de su cargo al Senado de la República. Por tal motivo, esta iniciativa propone reformar el 76, fracción primera de la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de que el jefe de misiones diplomáticas permanentes ante estados y organismos internacionales, embajadores especiales y cónsules generales estén obligados a presentar un informe anual sobre el ejercicio de su encargo al Senado de la República, con el objeto de que esta Cámara Alta cuente con mayores elementos para el análisis de la política exterior
del Estado mexicano. De esta manera, se fortalecerán las facultades de vigilancia que competen al Senado de la República en materia de relaciones exteriores, al contar con fuentes de información suficientes e idóneas para supervisar que el Ejecutivo Federal conduzca la política exterior con base en los principios de autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de las amenazas o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo, el respeto, la protección y promoción de los derechos humanos y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, tal y como lo dispone el artículo 89 de nuestra Carta Magna. Es por ello, señoras y señores senadores, que presento esta iniciativa para dotar al Senado de la República de una facultad adicional en la supervisión de las tareas de nuestros diplomáticos en el exterior de nuestro país. Por otro lado, también quisiera compartir con ustedes la iniciativa que presenté sobre la democracia transfronteriza. Es una de las grandes deudas del Estado mexicano con los más de 100 millones de connacionales que viven, trabajan y estudian en otros países, principalmente en Estados Unidos, ya que el actual marco legal ha derivado en un ejercicio ineficiente con muy poca participación y además con elevados costos. La reforma que presento ante este honorable pleno tiene la facultad de buscar ampliar la participación democrática de millones de paisanos en los procesos electorales presidenciales, independientemente si residen o no en México, ello mediante la ampliación a las actuales facultades del Instituto Federal Electoral en materia de emisión de credenciales de elector. En la actualidad, cerca de 60 países admiten la posibilidad de que sus connacionales residentes en el extranjero puedan votar en los procesos de elección de su país de origen, ya sea por correo o por sufragio depositado en las sedes diplomáticas correspondientes, fomentándose la participación ciudadana y la competencia electoral más allá de sus fronteras, lo cual permite a los ciudadanos estrechar los vínculos con su país de origen. Para el voto de mexicanos en el extranjero en la elección de 2012 se presupuestaron 207 millones de pesos, de los cuales se estima que se ejercieron alrededor de 185 millones de pesos, en tanto se recibieron 46.714 votos válidos. Una cifra muy baja si estamos hablando de más de 11 millones de connacionales que radican en el extranjero. Además, cada voto emitido en la pasada elección presidencial, conforme a esta cifra, tuvo un costo promedio de casi 5,000 pesos. Tal vez los sufragios más caros del mundo. Así las cosas, existe una gran multiplicidad de causas por las cuales la gran mayoría de los mexicanos en el extranjero carece de credencial para votar con fotografía, pero en mi particular opinión, la causa fundamental de esta situación gravita en torno a que el Instituto Federal Electoral no se encuentra facultado legalmente para expedir la credencial para votar con fotografía en oficinas ubicadas fuera del territorio nacional. La reforma que estoy presentando pretende dotar al IFE de la facultad para expedir la credencial de votar en cualquiera de las sedes diplomáticas de México en el extranjero, que tenga vigencia para participar en una sola elección para presidente de los Estados Unidos mexicanos y otorgarle al Instituto plenas capacidades para llevar a cabo las actividades relacionadas con el Registro Nacional de Electores en dichas sedes consulares. Así las cosas, a efecto de mejorar los niveles de participación en la llamada democracia transfronteriza, pongo a consideración de esta honorable Asamblea la presente iniciativa, la cual propone que el IFE tenga atribuciones legales para expedir en el extranjero credenciales para votar en las sedes diplomáticas. Lo anterior implica que el listado nominal de ciudadanos mexicanos residentes en el extranjero tendrá que renovarse totalmente en cada elección presidencial. Asimismo, la presente iniciativa pretende extender a una regulación estricta de la actividad proselitista en el exterior, prohibiendo la transmisión en territorio extranjero de todo tipo de propaganda contratada en medios de comunicación nacionales o del extranjero, a efecto de no contraponer nuestro sistema electoral con las leyes internas de otros países. Por último,
y a efecto de brindar una clara protección penal a esta prohibición que acabo de mencionar en el exterior, la presente iniciativa propone la adición al artículo 411 bis al Código Penal Federal, en donde se define como delito electoral y se impone una pena de 3 a 7 años de prisión al que contrate, acuerde, apruebe, consienta o por cualquier medio haga transmitir en radio o televisión en territorio extranjero propaganda electoral con la finalidad de influir en las próximas elecciones electorales de ciudadanos, o haga en el extranjero actos de campaña a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular. La democracia transfronteriza en favor de más del 10% de la población mexicana que ya vive en el extranjero no puede esperar más. No es posible ir a otra elección presidencial con un marco legal restrictivo donde solo votan unos miles de los millones de paisanos que residen sobre todo en estados del extranjero, por lo que propongo la reforma a varios artículos del Código Penal Federal, de instituciones y procedimientos electorales, y también al Código Penal Federal. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, señor senador Zamora. Se turnan respectivamente a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos primera y a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda. En uso de la tribuna, el señor senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 34 de la Ley General de Educación. Con su venia, senador presidente. Señoras y señores senadores, muy buenas tardes. La educación es un bien que debe estar al alcance de todos, pues en primer lugar promueve el desarrollo de las facultades, potencialidades y capacidades de las personas. Fortalece sus posibilidades de gozar una vida plena y contribuye al bienestar colectivo. Conscientes de esto, durante los últimos años, los legisladores federales han aprobado para el ramo educativo el monto más alto de recursos respecto de todos los demás sectores del gasto. Tan solo para este año 2012, se le destinaron 231,000 millones de pesos, por encima del ramo de salud, que recibió 105,000 millones de pesos, por encima del de comunicaciones y transportes, que obtuvo 86,000 millones de pesos, e incluso del de desarrollo social, al que se le asignaron 80,000 millones de pesos. Sin embargo, al ver los efectos del gasto educativo, encontramos que los resultados han tenido un impacto todavía limitado. Así, por ejemplo, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, México aún tiene una proporción elevada de estudiantes con bajo desempeño académico y con altas tasas de deserción escolar. Además, por mencionar otro ejemplo, vale la pena recordar que, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Educación Pública y la CONAPO, la cobertura de la educación media superior solo alcanza el 62.3% de la población objetivo. Esta es una realidad. Urge replantear la política educativa y realizar distintas acciones encaminadas a mejorar la educación en México. Compañeros senadores y senadoras, si bien es cierto que la cobertura y la calidad educativa no son asuntos solamente relacionados con dinero, también lo es que en nuestro país este es el ramo que más recursos recibe y que es imprescindible
cuidar en qué y cómo se están gastando los fondos federales, así como evaluar el desempeño. Solo así se podrá valorar si el destino de los recursos es el adecuado, si existe una distribución equitativa o si se deben hacer reasignaciones para garantizar efectiva igualdad en oportunidades de acceso, calidad y permanencia en los servicios educativos de todos los mexicanos. Este es el tema que me trae a esta tribuna. Durante su proceso de análisis del presupuesto de egresos, la Cámara de Diputados necesita contar con la información necesaria para evaluar el estado en que se encuentra el sistema educativo en todas las regiones de la República Mexicana. Solo de ese modo podrá contar con los elementos necesarios para asignar o reasignar los recursos públicos año con año. Sin embargo, hay grandes retos para que ello ocurra. Me centro en dos de los que considero más relevantes. Primero, no existen los instrumentos de seguimiento y evaluación del sistema educativo que permitan conocer con claridad su desempeño en las distintas regiones del país. Segundo, la información que generan las autoridades educativas muchas veces no llega completa a la Cámara de Diputados. En estas condiciones, ¿cómo se puede aprobar un presupuesto adecuado y equitativo? Para contribuir a esta tarea urgente, propongo reformar el artículo 34 de la Ley General de la Educación a fin de establecer la obligación de que la Secretaría de Educación Pública de evaluar los programas compensatorios a través de los cuales apoya con recursos específicos a los gobiernos de aquellos estados con mayores rezagos educativos, como es el estado de Yucatán. Asimismo, en acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación Educativa y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, la SEP deberá crear los instrumentos para darle seguimiento y evaluar dichos programas compensatorios, pero además estará obligada a enviarlos a la Cámara de Diputados para que ésta cuente con la información necesaria para realizar y revisar un diagnóstico real sobre la situación del sistema educativo regional y nacional al momento de analizar, discutir y aprobar el presupuesto para la educación. La reforma que propongo a la Ley General de Educación tendrá un impacto directo en la distribución de los recursos a fin de que sea más equitativa y más justa. El propósito final es que el gasto educativo se refleje ya en una mayor cobertura y calidad educativa de todos los mexicanos. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, señor senador Ávila Ruiz. Se turna a las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos. Se concede ahora el uso de la tribuna a la senadora Lucero Saldaña Pérez del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional para presentar proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley General de Educación. Gracias, señor presidente. Mientras transcurre el tiempo de mi intervención, hay datos que estiman que por cada minuto un niño o una niña es abusado sexualmente en nuestro país. Y es que el tema es de tal magnitud que se estima 4.5 millones de niños y niñas en este grave riesgo. En el marco de los 16 días de activismo de derechos humanos y también contra el abuso sexual infantil,
que a nivel mundial se conmemora en este mes de noviembre, vengo a presentar una iniciativa de reformas a la Ley General de Educación que abordan 3 temas principalmente relacionados entre sí. Reconocer la magnitud del problema de nuestro país y toda la región es que nos debe llevar a políticas de prevención. Más que elevar penas, debemos detectar, atender y combatir, por lo que las medidas deben ser cada vez más eficaces y sostenidas en el tema de la prevención. Está esta iniciativa fundamentada, motivada por estas realidades y fundamentada en todos los tratados internacionales de derechos humanos, de protección a las niñas y niños, a las leyes de prevenir la discriminación y de derechos humanos. Aun cuando es complejo hablar del tema, dado que no hay cifras estadísticas concretas y que a veces el delito puede o no estar vinculado con el crimen organizado, como la trata de personas, afecta a miles, millones y cientos de víctimas que son las niñas y los niños, sobre todo las niñas. Decía yo, cifras de aproximadamente se aceptan que el 20% de las mujeres aceptan haber padecido un abuso sexual y de un 5 a un 10% los hombres. En el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en el 2010, recibió 18,000 denuncias de maltrato infantil, de las cuales alrededor del 5% correspondían al tema de la sexualidad. Muchas veces es el tema silenciado, en donde el victimario es una persona conocida, cercana, en los ámbitos laborales, domésticos, o donde están los niños. Pero los niños y las niñas no van a ir a denunciar a las agencias del Ministerio Público. Por eso propongo que el sistema educativo integre una política pública, un programa de prevención, de detección, donde las y los maestros tengan el profesionalismo, la capacitación y puedan evitar mayores riesgos o el abuso mismo. Si bien el bullying es un tema que hoy se está dando a conocer con mayor fuerza, el abuso sexual es un tema nada menor y que todos los impactos que tienen a lo largo de la vida personal o profesional de las personas nunca lo ven de alguna manera atendido. Es necesario entonces que las niñas y niños conozcan de su cuerpo y que sepan desde el preescolar sobre lo que es estos cambios y que no tengamos prejuicios. El 4º año de primaria que habla sobre estos aspectos es tarde. Entonces, incorporar también la formación sobre el cuidado del cuerpo, el respeto a la dignidad de las personas y aspectos de la sexualidad es relevante. Pero otro tema vinculado es el tema del embarazo prematuro, aquel donde las niñas y adolescentes, no obstante esta realidad, se ven discriminadas, se ven limitadas en el acceso, en la permanencia en los servicios educativos. Darle el marco legal es importante. Hay programas de apoyo, hay becas que se están dando precisamente para estos casos, pero necesitamos hacer la reforma para que esto tenga una seguridad y una garantía y que no sea voluntario de una institución u otra. Es por ello que les pido a este pleno considerar con sensibilidad estos temas y que podamos avanzar en estos
programas de prevención que tiene que ver sobre todo con beneficiar el bien mayor de la sociedad, que es el derecho de toda niña y niño a desarrollarse sin violencia y a tener un ambiente libre de esa propia violencia. La propuesta entonces es subrayar, prevenir, combatir y atender el abuso de las y los menores de edad, los embarazos en jóvenes, y buscamos que las autoridades educativas tengan las herramientas que otorgan las facilidades para quienes estudian. Por la atención a esta iniciativa, muchas gracias. Muchas gracias, senadora Saldaña. Muchas gracias. Se turna, senadora Ivonne Álvarez. Sonido al escaño. Gracias, señor presidente. Quisiera pedirle a nuestra compañera senadora Lucero si me permite adherirme a esta propuesta, por favor. De acuerdo, se toma nota. Hay otras solicitudes. Le ruego se tome nota la Secretaría de las solicitudes de adhesión. Muchísimas gracias. Se turnan las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos, segunda. En uso de la palabra, la senadora Silvia Guadalupe Garza Galván, a nombre propio del senador Ernesto Rufo Appel, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Con su permiso, señor presidente. En el noreste del estado de Coahuila existe la denominada región 5 manantiales, que comprende los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa y Zaragoza, cuyas características geográficas la hacen susceptible de pertenecer a la región fronteriza, que actualmente se encuentra jurídicamente determinada, por un lado, la franja fronteriza del norte, es decir, el territorio comprendido entre la línea divisoria internacional del norte del país y la línea paralela a una distancia de 20 kilómetros hacia el interior del país. Por otro lado, los estados de Baja California Sur y la región parcial de Sonora, así como sus municipios de Caborca y Cananea. La cercanía que tiene la región de 5 manantiales con los Estados Unidos de Norteamérica, específicamente con las ciudades de Eagle Pass y del Río, Texas, es un elemento fundamental para que sea incorporada a la región fronteriza. Basta mencionar que la región se encuentra conectada con ambas ciudades norteamericanas por la autopista 59 y por la carretera 29 de la ciudad vecina. No es ocioso mencionar que la región fronteriza presenta enormes retos para el desarrollo económico y social, derivado de la cercanía de los Estados Unidos de Norteamérica, que se reflejan en las relaciones comerciales de intercambio de productos y de servicios, así como las actividades de diferentes sectores productivos en la que nuestros connacionales se ven ampliamente en desventaja, no solo por las ofertas menos costosas que se presentan al otro lado de la frontera, sino también por la disminución en las tasas de los impuestos que se ofrecen a los Estados Unidos. Es preciso mencionar que tan solo en las ciudades de Eagle Pass y del Río, el impuesto del consumo, conocido como tax, tiene una tasa del 8%, cuyo impacto se puede observar en un menor precio de los productos y servicios en relación con los precios mexicanos. La intercomunicación, por su propia cercanía, se da entre las ciudades de Eagle Pass y del Río, con la región de 5 manantiales de Coahuila. Nos obliga a reflexionar sobre la disparidad que existe en las tasas de los impuestos, toda vez que la región mantiene el 16% respecto al impuesto del valor agregado, es decir, el doble que existe para las ciudades vecinas de los Estados Unidos. Precisamente por este tipo de disparidad y para favorecer nuestra actividad comercial y productiva, es que en el orden jurídico mexicano se ha establecido el 11% respecto al impuesto del valor agregado para la región fronteriza, con el ánimo de fortalecer el desarrollo económico y social. Sin embargo, la región de 5 manantiales de Coahuila no ha sido incluida en este supuesto jurídico que actualmente determina la ley del IVA.
La región de 5 manantiales se caracteriza por tener diversas actividades comerciales y productivas, entre las que destacan la agricultura, la ganadería, la minería, así como el comercio de bienes, productos y servicios. Por ello, incluir a los municipios coahuilenses de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza dentro de la región fronteriza permitirá que los mexicanos dedicados a las actividades comerciales y productivas tengan mejores condiciones para competir con nuestros vecinos del norte. Asimismo, permitirá el desarrollo de políticas públicas enfocadas a la actividad económica, que aprovechen las ventajas y oportunidades de la región fronteriza norte, impulsando así un desarrollo económico y social que se vea reflejado en la generación de empleos y en el nivel de vida de los mexicanos que viven en esa zona fronteriza. Este esfuerzo legislativo propuesto, que bastante beneficio traería a la región 5 manantiales del estado de Coahuila, tiene algunos antecedentes, tal y como se puede observar la iniciativa presentada en la 61 legislatura del Senado de la República de fecha 22 de febrero del 2011, misma que su propia y especial naturaleza fue turnada y recibida en la Cámara de Diputados con fecha 24 de febrero del mismo año, a la Comisión de Hacienda y Crédito Público. En este sentido, la presente iniciativa tiene como objeto fundamental continuar con este esfuerzo legislativo para que no sea un tema que se quede en asuntos pendientes e incluso no dictaminados, comisiones legislativas, sino que se reafirme el compromiso que la actual legislatura tiene con el desarrollo económico y social de la frontera norte. Por todo lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Único, se reforma el último párrafo del artículo 2 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado para quedar como sigue. Ley del Impuesto del Valor Agregado, artículo 2. Para efectos de esta ley se considera como región fronteriza, además de la franja fronteriza 20 kilómetros paralela a la línea divisoria internacional del norte y del sur del país, todo el territorio de los estados de Baja California Sur y Quintana Roo, los municipios de Caborca y Cananea, Sonora, así como la región parcial del estado de Sonora comprendida entre los siguientes límites: al norte, la línea divisoria internacional, desde el cauce del río Colorado hasta el punto situado en esa línea a 10 kilómetros al oeste del municipio de Plutarco Elías Calles. De este punto, una línea recta hasta llegar a la costa, a un punto situado a 10 kilómetros al este de Puerto Peñasco. De ahí, siguiendo el cauce de este río hacia el norte, hasta encontrar la línea divisoria internacional, así como los municipios de Allende, Morelos, Nava, Villa Unión y Zaragoza, todos del estado de Coahuila. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es cuanto, senador presidente. Muchas gracias, senadora Garza. Para sus efectos se turna a la Cámara de Diputados. En uso de la tribuna, la senadora Angélica de la Peña Gómez, a nombre propio y de diversos senadores, para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el Código Penal Federal. Muchas gracias, señor presidente. La iniciativa que presentamos el día de hoy ante esta plenaria es una iniciativa que corresponde al proceso que ha seguido el Congreso de la Unión y el Congreso Constituyente para garantizar el resguardo de principios pro persona y de manera muy concreta la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de imprenta y, por supuesto, resguardar la vida de quienes trabajan en el ejercicio de estas tareas desde los medios de comunicación. Proteger a periodistas en todos los rincones del país se ha convertido en un asunto de gran relevancia, en donde México ha sido señalado por diversos organismos internacionales y nacionales para que demos este paso que permita efectivamente constituir un Estado de Derecho que proteja a los medios de comunicación y a quienes ejercen esta tarea. En ese sentido, el artículo 73 de la Constitución sufrió una reforma un poco menos de 6 meses, 5 meses atrás,
y en sus transitorios determinó que cuando mucho en esta vacatio legis de 6 meses se siguiera el proceso de reforma a leyes secundarias. Es el caso del día de hoy, de tal forma que estando en tiempo y por supuesto con estas iniciativas también en forma, estamos dando respuesta a las distintas solicitudes, requerimientos y recomendaciones, a obligaciones que tenemos que determinar, que tenemos que legislar desde desde el Poder Legislativo para garantizar el propósito que nos ocupa. Diversas organizaciones, yo quiero mencionarlo, antes de permitir que desde la mesa directiva, señor presidente, se le pueda dar la palabra para que continúe en la utilización de este tiempo a 2 senadores más del PRI y del PAN, siguiendo la presentación de esta iniciativa. Yo voy a terminar simplemente diciendo que además esta iniciativa ha sido construida por varias organizaciones no gubernamentales que hoy voy a mencionar. Freedom House, Artículo 19 y Centro Jurídico para los Derechos Humanos, con la asesoría de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos. De tal forma que no es en demérito mencionar el trabajo, sino por el contrario, es reconocer este compromiso por parte de las organizaciones y del que nosotros desde el Senado de la República, diversas senadoras y senadoras, simplemente estamos haciendo eco de lo propuesto. Es cuanto, y tomo por favor referencia de que sea turnado a las comisiones de Derechos Humanos y de Justicia. Muchas gracias. Senadora, comparte tiempo y tema con el senador Omar Fayad y con el senador Roberto Gil. Si es usted tan gentil en otorgarles la palabra, señor presidente. Gracias. Claro, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Agradezco mucho a la senadora Angélica de la Peña Gómez, quien me antecede en el uso de la palabra, el poder compartir este tiempo para hablar de algo que creemos fundamental. Y no solo vengo a nombre propio como senador de la República, que lo hago con enorme convicción. Hoy vengo a hablar también en nombre de la Comisión de Gobernación, así me lo pidió la senadora Cristina Díaz, porque la Comisión ha decidido, a través de todos sus miembros, sumarse a esta propuesta que ha parecido fundamental para la misma desde su aprobación, pero se veía la imposibilidad de una verdadera protección por la falta de la ley secundaria. Así que los miembros de la Comisión de Gobernación, todos decidieron sumarse a la misma. Pero también hoy tengo el honor de venir a hablar a nombre de mi grupo parlamentario, del PRI. El coordinador Emilio Gamboa también me ha pedido sea la voz en esta tribuna para decirles que para nosotros resulta fundamental el que pueda realmente consolidarse en este México democrático una verdadera protección a los periodistas y una verdadera protección al derecho a la información. ¿Cómo lograrla? Se dieron los primeros pasos tal y como Angélica lo señaló ya aquí en la tribuna. Pero todos sabemos que cuando se produce una reforma constitucional que no tiene dientes, que no tiene una legislación secundaria que la regule y que dé precisión a las disposiciones que establece, se acaba convirtiendo, compañeras y compañeros senadores, en ley muerta. Y esto no queremos que suceda con lo que debe ser la ley para la protección de periodistas y la ley de protección del derecho a la información, que deben de tener toda una base y un sustento. Y es por ello que hoy se está presentando aquí esta posibilidad
con las adiciones y reformas necesarias al Código Federal de Procedimientos Penales, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y al Código Penal Federal. Y son 4 circunstancias fundamentales de atender. Cuando hay presunción de que las autoridades locales están involucradas en la comisión de un hecho, debe de tenerse la facultad de atracción por la Federación, y es fundamental. Por la gravedad de los hechos que la ley señala como delito y su impacto en los derechos humanos en una sociedad democrática como la nuestra, es fundamental que se pueda ejercer ese derecho. Por la falta o debida diligencia por parte de las autoridades locales en la sustracción de las en la sustanciación de las investigaciones, resulta fundamental. Y cuando evidentemente hay incapacidad técnica o material por parte de la propia autoridad, hay que ejercer la facultad de atracción para que este asunto pueda resolverse. No entenderíamos una sociedad realmente democrática sin una protección en los términos que se ha planteado en esta iniciativa de ley y que hacen suyos todos los legisladores, los senadores de la Comisión de Derechos Humanos, los de la Comisión de Justicia que preside Roberto Gil Suárez, la Comisión de Gobernación que preside Cristina Díaz, y hoy, como se los comenté, mi grupo parlamentario, todo mi grupo parlamentario del PRI, que se suman con ello a un gran esfuerzo. Vamos pues a darle dientes a la ley secundaria para poder enfrentar adecuadamente este problema. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, señor senador Fayad. Se turnan las Comisiones Unidas de Justicia, Estudios Legislativos y Derechos Humanos. En uso de la tribuna, la senadora Itzel Saraí Ríos de la Mora, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se adiciona un nuevo 8º párrafo al artículo 4º constitucional. Con su permiso, señor presidente, y por supuesto también de las distinguidas senadoras y senadores, la iniciativa con proyecto de decreto que presentamos ante esta asamblea tiene como finalidad adicionar un nuevo 8º párrafo del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es el principio del interés superior de la niñez, con el establecimiento de los derechos fundamentales del hombre, la dignidad y el valor de la persona humana. Se ha logrado promover el progreso social y elevar el nivel de vida dentro de un concepto más amplio de la libertad, siendo que toda persona tiene todos los derechos y libertades enunciados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los tratados internacionales en los que México es parte. Esto es sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Para lograr la plenitud de los derechos fundamentales del hombre, aun cuando quedan aspectos de la sociedad por atender, como es la niñez, teniendo presente que, como se indica en la Declaración de los Derechos del Niño, el niño, por su falta de madurez física y mental, necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento, reconociendo que el niño o la niña, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, debe crecer en el seno de la familia en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Lo anterior es así, siendo que el niño y la niña deben de estar plenamente preparados para una vida independiente en sociedad y ser educados en el espíritu de los ideales proclamados, tratados internacionales y particularmente en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad. Estos resultados indican que, a pesar del progreso general, aún hay mucho por hacer para lograr el cumplimiento pleno de los derechos de la niñez en México, en todas las regiones, y para los grupos de edad que son de 3 grupos de edad que son de 0 a 5 años, de 6 a 11 y de 12 a 17 años. Estas regiones se han venido quedando rezagadas
se refieren particularmente a aquellas entidades del país con población indígena. Con relación a lo anterior, de acuerdo con los datos dados por UNICEF, en México los niños y los adolescentes indígenas constituyen población con mayores carencias y en el menor grado de cumplimiento de sus derechos fundamentales. Según datos de la CONAPO, hay alrededor de 13.7 millones de personas indígenas en el país, de los cuales 6.7 son hombres y 6.9 son mujeres pertenecientes a 62 diferentes grupos étnicos. Las agrupaciones mayores son las náhuatl y los mayas. El 76.1 de la población de habla indígena vive en pobreza. Las casi 25,000 comunidades indígenas suelen ubicarse en zonas de difícil acceso, lo cual repercute en la exclusión escolar y en el incumplimiento de otros derechos de los niños y las niñas indígenas. Muchos niños y niñas dejan de ir a la escuela porque comienzan a trabajar a una edad muy joven. Bajo esta situación, es momento importante de redireccionar la política pública de manera concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios, con la finalidad de las oportunidades de las niñas y niños y adolescentes para ejercer sus derechos básicos, que mejoren de manera constante durante de su forma generalizada en todo el territorio mexicano. Es por ello que consideramos que para dar certeza y seguridad jurídica a la niñez indígena deberá adicionarse un nuevo 8º párrafo al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo anterior, me permito someter a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de proyecto de decreto, por lo que se adiciona un nuevo párrafo del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, único. La Federación, los estados, el Distrito Federal y los municipios tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que la niñez se vea protegida contra cualquier forma de discriminación o castigo por causa de su condición, actividad, opiniones expresadas o creencias. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Señor presidente, solicito que esta iniciativa sea insertada en el diario de los debates y prácticamente con esto nos estamos refiriendo a proteger a nuestra sociedad, especialmente a las niñas, los niños y los adolescentes, sobre el tema del bullying, que todos debemos de procurar que vivan en un ambiente de paz, de unidad y de respeto. Y por supuesto esto sin duda es fundamental que se empiece a hacer desde edad temprana. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senadora Ríos del Amor. Como lo solicita, se hará la inserción integral. Se turna a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, primera. En uso de